Representar un tetraedro regular de 3 centímetros de arista con una cara situada en el vertical de proyección. Uno de los lados de esta cara forma 30 grados con el horizontal ascendiendo hacia la derecha y contiene al punto A de coordenadas 0, 0, 2, que es el más bajo del poliedro. Se pide además de representar el poliedro, representar las esferas inscrita y circunscrita. Por tanto, queremos dibujar un tetraedro regular con una cara en el vertical de proyección. Como sabemos que las caras de un tetraedro regular son triángulos equiláteros, dibujaremos entonces un triángulo equilátero en el vertical, por tanto en verdadera magnitud. Como un vértice de esa cara es el 0, 0, 2, colocaremos por coordenadas ese punto. Pondremos aquí la proyección horizontal y la proyección vertical, de modo que esta medida representa 2 centímetros, que es la cota del punto. Como forma 30 grados con el horizontal la arista que pasa por el punto A, pues dibujaremos por ese punto una línea de 3 centímetros, puesto que la arista es 3, hacia la derecha y a 30 grados con la línea de tierra. Está en verdadera magnitud y por tanto ponemos aquí los 3 centímetros. El extremo de ese segmento será el punto B', cuya B, proyección horizontal, se encontrará en la línea de tierra. Como el triángulo es equilátero, porque es cara de un tetraedro regular y está en el vertical de proyección, dibujaremos a partir del lado A'B' dicho triángulo equilátero. Y obtendremos aquí el punto C'. Claro, el hecho de que este ángulo sean 30 grados con respecto a la línea de tierra, como este otro ángulo tiene que ser 60, hace que esta línea sea vertical, y es una particularidad de los datos del caso. Bien, por tanto, la proyección horizontal C se encontrará también en la línea de tierra al estar junto con A y B en el vertical de proyección. Una vez hecho eso, sabemos que el vértice D se encuentra en el plano, en una recta perpendicular al plano, al triángulo de la base, que sería el vertical. Y en proyección vertical será directamente donde se corten las alturas o medianas de ese triángulo. De modo que este triángulo que tenemos así representa con estas 3 radios, representa la proyección vertical del tetraedro. Para la proyección horizontal sabemos que estos son 3 vértices ya de la misma y faltaría hallar la proyección horizontal del vértice D. Para ello vamos a dibujar en figura aparte la sección principal, puesto que lo que haremos, si este es D', el D estará aquí en la línea de tierra y vamos a dibujar un triángulo equilátero que representa la cara. Y vamos a dibujar a partir de ella la sección principal. Ese triángulo equilátero evidentemente es del lado 3, que es la medida del lado aportado. Hallamos la sección principal, para ello dibujamos 2 alturas de esa cara, dibujando perpendiculares y tomando cada una de estas alturas como radio y haciendo centro en este vértice y en este, dibujamos sendos arcos que se cortarán en un punto que, unido con los extremos del lado, constituye este triángulo nuevo, que es un triángulo isósceles, que es la sección principal. Un triángulo isósceles en que el lado desigual es la arista y los lados iguales son alturas de cara. Para hallar la altura del tetraedro no hay más que hallar desde este vértice o desde este otro la altura de ese triángulo nuevo, que es la sección principal, y este segmento de color rojo representa la medida de la altura del tetraedro. Una vez que tenemos eso, no tenemos más que desde la proyección horizontal del vértice D, que estaría aquí, llevar a partir de ahí esa medida, esta medida h mayúscula. Para ello tomamos esta circunferencia de radio h y con centro en este punto la dibujaremos. Prolongaremos esta línea perpendicularmente a la línea de tierra y tendremos ahí la proyección horizontal D del cuarto vértice del tetraedro. Ese punto D unido con A y con B y con C constituye la proyección horizontal del poliedro. Para las esferas inscrita y circunscrita, en este triángulo vamos a hallar el ortocentro, que es el corte de las alturas, es decir, esta ya es una altura y desde este vértice dibujaremos la otra altura, y esas 2 alturas se cortan en un punto que representa el centro del poliedro. Este segmento de aquí, que es de menor tamaño, vamos a ampliar, este segmento representa el radio de la esfera inscrita tangente a caras, y desde aquí hasta aquí representa el radio de la esfera circunscrita, es decir, la esfera que contiene a los distintos vértices del tetraedro. Bien, una vez hecho eso, pues simplemente vamos a posicionar esas esferas. Este segmento azul representa, ya digo, el radio de la esfera circunscrita, la que contiene los vértices, y este segmento negro, representa el radio de la esfera inscrita tangente a caras. Por tanto, con ese radio dibujaremos esta circunferencia y esa es la distancia desde el centro de la esfera a la cara. Esto es una altura de una cara en la sección principal. Como la cara está en el vertical, no hay más que esta medida llevarla desde este punto hacia abajo y tendremos aquí, con esa circunferencia, este punto de aquí, que es el centro de la esfera
inscrita tangente a caras. Pues no hay más que en este punto hacer centro para dibujar una circunferencia y esa sería la circunferencia representativa de la proyección horizontal de la esfera inscrita tangente a caras. La proyección vertical será otra esfera idéntica a esta, otra circunferencia idéntica a esta, de centro en D'. Esas son las proyecciones de la esfera circunscrita. Perdón, inscrita tangente a caras. La circunscrita, esta medida será el radio. Por tanto, dibujaremos una circunferencia de ese radio, que la hacemos en color azul, con centro en este punto, y haciendo centro en este punto, y con este radio de aquí dibujaremos esa esfera, que representa aquí la proyección horizontal, y en proyección vertical la tendríamos. Dos cosas a considerar. Una de ellas es que el punto B minúscula, la proyección horizontal, se encuentra en esta circunferencia de contorno aparente de esa esfera en proyección horizontal. ¿Por qué? Porque el B' se encuentra en este plano del ecuador. Si el punto B' se encuentra en el plano del ecuador, pues la sección que el plano del ecuador produce en la esfera es un círculo máximo. Por eso esto queda sobre esa proyección. Mientras que C y A no quedan, dado que ni A' ni C' se sitúan sobre el plano del ecuador. El punto D también se sitúa en la proyección horizontal. ¿Por qué? Pues porque D' también está en el plano del ecuador. Y eso es una particularidad interesante a tener en cuenta. Es decir, que el hecho de que una esfera contenga vértices no quiere decir que todas las proyecciones de esos vértices se sitúen sobre las proyecciones de la esfera, es decir, sobre las circunferencias de su contorno aparente. Solamente lo harán aquellos, en proyección horizontal, aquellos puntos cuya proyección vertical se encuentre en este plano horizontal trazado por el punto medio, y en proyección vertical se encontrarán aquellos cuya proyección horizontal esté en el plano frontal que pase por el punto medio. Puede verse que ni A' ni C' se sitúan sobre esa circunferencia. Vamos a ampliar la figura para que se vea y para que se aprecie que no el C' hay una distancia entre C' y ese punto, y el B' igual y el A' igual. Si esta circunferencia, por ejemplo, la dibujáramos ligeramente más fino su trazado, se va a apreciar mejor quizá. Entonces aquí tenemos, ampliando nuevamente, aquí se tiene que, como se puede ver, C' está separado una pequeña distancia de esa posición. Representar un tetraedro regular con una arista AB de 3 centímetros en posición vertical. La arista opuesta forma 30 grados con el vertical de proyección, cortando su prolongación lo más a la derecha posible al plano vertical. El punto A tiene por coordenadas 0, 3, 0 y es el vértice más bajo del poliedro. Luego entonces hay que hacer un poliedro regular, un tetraedro regular, cuyo vértice más bajo es el de coordenadas 0, 3, 0. Dibujaremos ese punto y tendremos aquí las proyecciones A y A' de dicho punto. Como me dice que la arista AB es vertical y A es el vértice más bajo y esa arista mide 3 centímetros, no hay más que desde A' subir verticalmente la longitud de 3 centímetros para tener B', quedando B coincidente con A, puesto que la arista AB es una línea vertical. Bien, sabemos que la arista opuesta se sitúa siempre en un plano perpendicular por el punto medio. Vamos a dibujar aquí un tetraedro regular en la parte derecha y supongamos que este sea la arista AB conocida, pues sabemos que esta arista CD, por la geometría del poliedro, se sitúa en el plano perpendicular por el punto medio, cumpliéndose que esta distancia es igual a esta y son en ambos casos alturas de cara. Por tanto, tanto el punto C como el punto D son equidistantes de este punto medio de AB y siendo el radio de esa distancia, o siendo esa distancia, esta medida, que es la altura de cara. Bien, ese sería el arco que ligaría un punto con otro. Una vez visto esto, sabemos entonces que si conocemos A y B, los puntos C y D se sitúan en un plano perpendicular por el punto medio de AB. Como AB es una línea vertical, el punto medio lo tendremos aquí y un plano perpendicular por ese punto medio será un plano horizontal. En este plano horizontal se encuentran los puntos C y D. Este arco está dibujado en el plano S perpendicular por el punto medio. Ese punto medio tendría aquí su proyección vertical y su proyección horizontal coincidiría con A y con B. El radio de ese arco es la altura de cara. Para saber ese radio, lo que tenemos que hacer es construir un triángulo equilátero, que es una cara, y hallar su altura. Este segmento representa este valor h y este valor h de esta figura del espacio. Tomaremos una circunferencia de centro de este punto y radio a la altura de cara h minúscula, y como este plano es horizontal, esta circunferencia que corresponde a este arco es la que se situaría en ese plano horizontal, que en proyección horizontal se proyecta en verdadera magnitud, lo cual significa que la podemos dibujar directamente. Luego con este radio y con este centro, que equivale a este de aquí, dibujaremos esa circunferencia.
El problema ahora, sabemos que hay que encajar en esa circunferencia, en ese arco de circunferencia, una cuerda de medida a la arista, es decir, medida 3 centímetros, pero el enunciado nos dice que esa arista opuesta forma 30 grados con el vertical. Como está en este plano horizontal, va a ser una línea horizontal. Y si forma 30 grados con el vertical, ese ángulo es el que formará la proyección horizontal con la línea de tierra. Por tanto, ¿cómo encajamos una cuerda de 3 centímetros en esta circunferencia que forme 30 grados con la línea de tierra? Pues por el centro dibujamos una línea de 30 grados. Y ahora, lo que haremos será llevar a partir del centro hacia un lado y hacia otro la mitad de la arista. Como esta es la arista, pues esta medida es la mitad y esta es la mitad. Por eso hemos hecho esta circunferencia en la parte de aquí. Con este mismo radio y con ese centro aquí, dibujaremos esa circunferencia en la planta. Eso nos corta en este punto y en este, que son aquellos por los que haremos sendas perpendiculares a la línea de 30 grados, para encajar de esta manera un segmento de 3 centímetros en la circunferencia como cuerda. Esto sería los 3 centímetros, que es el lado, que es este lado de aquí, evidentemente. Recortaremos estas líneas. Estas perpendiculares podríamos haberlas llevado hacia atrás, pero como el enunciado nos dice que la prolongación de la arista corta lo más a la derecha posible, pues de las dos soluciones esta es la que vale. Este punto y este serán los puntos C y D de esa arista, y su proyección vertical se encontrarán sobre este plano horizontal que inicialmente habíamos trazado. Tendremos aquí C' y D', y ya solo falta unir los vértices del poliedro. Obsérvese que esta arista DC la tendríamos aquí, que sería vista porque es la de más alejamiento, mientras que la AB va a ser oculta. Tendríamos aquí esto. Entonces vamos a poner aquí esta que sería vista. Tendríamos que la arista esta de C es vista porque tiene más alejamiento, y la AB sería oculta. Vamos a poner su trazo como corresponde. Esta sería la oculta. Obsérvese que AB tiene menos alejamiento que DC. Y esas serían las proyecciones del tetraedro con las especificaciones de este enunciado. Representar un tetraedro regular y hallar las trazas del plano que produce una sección cuadrada. En la figura tenemos la proyección horizontal y la proyección vertical de un tetraedro regular. Hemos supuesto que está apoyado en el horizontal de proyección. Sabemos que la sección cuadrada es la que produce un plano que, pasando por el centro del poliedro, resulta paralelo a dos aristas opuestas. Hay varias secciones cuadradas dentro de cada tetraedro regular. Vamos a suponer que la que vamos a usar es paralela a esta arista y a esta opuesta. Esas son las dos aristas opuestas. Lógicamente, si el plano es paralelo a ellas dos, a esas dos no las cortará, y por tanto va a cortar a las cuatro restantes. Nosotros sabemos que la sección cuadrada pasa por cuatro vértices, que son los puntos medios de las aristas a las que no corta el plano. Es decir, si no corta ni a esta ni a esta, cortará a esta de aquí, a esta de aquí, a esta de aquí y a esta de aquí. Por tanto, tomaremos los puntos medios de cada una de ellas. Y entonces estos puntos los referiremos a proyección vertical, y aquí en este esquema espacial pues serían estos cuatro puntos que tenemos, que nos haría dibujar ese cuadrado que se ve un poquitín cerrado, pero bueno, estos son dos de aquí y los dos de la cara de abajo. Bien, pues estos cuatro puntos ya simplemente unidos definirán la sección cuadrada buscada. No tenemos más que unirlos para tener aquí lo que sería dicha sección. Una vez que tenemos eso, lo que hay que hallar simplemente es las trazas del plano que lo produce. En realidad, podríamos haber cogido el centro del poliedro y haber hecho una paralela a esta arista y a esta otra, que son las que quiero que sean paralelo el plano, y haber simplemente hallado las trazas del plano definido por esas dos líneas. Pero nosotros lo hemos hecho basándonos en la propiedad de que los vértices de ese cuadrado son los puntos medios de los lados a los que no corta el plano, a los que corta el plano sección, perdón. Y ahora ya simplemente es hallar las trazas del plano definido por estos. Esto está en el horizontal de proyección, por tanto esta línea prolongada va a representar la traza horizontal P del plano, y ahora esta arista de aquí, este segmento de aquí, es su proyección vertical. Por tanto, hallaremos la traza vertical de esa recta y simplemente uniremos y tendremos ahí la traza vertical del plano. Y esas son las trazas del plano que produce como sección un cuadrado en el tetraedro regular. Representar un tetraedro regular y hallar las trazas de un plano que produzca en él una sección principal.
Hemos representado un tetraedro con una cara apoyada en el horizontal y sabemos que la sección principal es la que pasa por una arista y por el punto medio de la opuesta. Por tanto, en este esquema de la derecha espacial, vemos que esto sería una sección principal que pasa por esta arista y por este punto medio de la opuesta. Supongamos que consideramos una arista, por ejemplo esta, que en proyección horizontal la tenemos representada aquí en rojo y en proyección vertical también, y el punto medio de la opuesta sería el punto medio de este segmento, que sería este punto de aquí. Esta sería la proyección vertical. El plano, definido por esa recta y este punto, observamos que en este caso, si esto lo prolongamos, la prolongación pasa por aquí, lo cual significa que se encuentra en proyección horizontal del punto y la de esta arista prolongada en una misma línea, lo cual significa que el plano definido por ambos es proyectante. Y ese plano PP' sería un plano que produce una sección principal en el tetraedro. En el plano definido por los puntos de coordenadas -500, 050 y 006 está la cara inferior de un tetraedro regular. El centro de esta cara es el punto de coordenadas 03Z. Uno de los lados de esta cara es frontal con el mayor alejamiento posible. Representarlo si la arista mide 3 centímetros. O sea que se nos da un plano inclinado definido por 3 puntos de coordenadas -500, o sea que dibujamos una circunferencia de centro en el origen de coordenadas y radio 5. Este sería un punto de proyecciones confundidas, -500. El otro es 050, sería este, y el otro es el 006. Llevaríamos 6 aquí, y esas serían las trazas del plano P y P' definido por esos 3 puntos. El centro O del triángulo de la base de un tetraedro es el 03Z. Llevamos 0, llevamos 3, está la proyección horizontal O, y mediante una horizontal de plano hallamos la proyección vertical O'. Bien, una vez que tenemos eso, tenemos que saber que en ese plano está la cara inferior de un tetraedro regular, que es un triángulo equilátero. Como nos dicen que la arista es 3, pues habrá que dibujar en ese plano inclinado un triángulo equilátero de lado 3. Para ello, por el punto O, trazaremos una paralela y una perpendicular. En la paralela llevaremos la cota, esta es la cota del punto O, la vamos a llevar en la paralela, por eso hacemos esta circunferencia del mismo radio, y este punto lo uniremos con el corte de la perpendicular trazada por O a la traza P. Uniremos estos dos puntos, y este es el radio de un arco que nos va a cortar a la perpendicular trazada por O en el punto O abatido. A continuación dibujamos en figura, vamos a dibujar la traza vertical abatida. ¿Por qué? Porque nos dice que un lado del triángulo equilátero es frontal. Luego significa que en abatido será paralelo a la traza P'. Para ello tomamos este punto, tomamos este radio para trazar este arco que corta a esta perpendicular a la traza P en un punto que será el que unido con el vértice de trazas del plano nos determinará aquí este segmento que unidos esos dos puntos definen la traza vertical P' abatida. Bien, a continuación vamos a dibujar en figura aparte un triángulo equilátero de 3 centímetros de lado y vamos a hallar gráficamente el radio de la circunferencia circunscrita. Con ese radio y con centro en O abatido dibujaremos la circunferencia. Hay que encajar aquí una cuerda en esta circunferencia paralela a la traza P' abatida para así garantizar que es frontal, y esa cuerda debe tener 3 centímetros, que es el lado este. Para ello lo que hacemos es por el centro de la circunferencia dibujar una paralela a la traza P y tomar la mitad de la arista para cada lado, a partir de O. Es decir, tomaremos aquí este radio para dibujar una nueva circunferencia y esa circunferencia la trasladaremos aquí con centro en O abatido. Esto nos corta aquí en este punto y en este, y por esos puntos haremos sendas perpendiculares, y esas perpendiculares nos cortan a la circunferencia circunscrita en 2 puntos. Tomamos estos de aquí porque nos dice el enunciado que es frontal con el mayor alejamiento posible, luego entonces frontal lo más lejana posible a la traza vertical P' abatida. Formaremos aquí el lado del triángulo y ahora ya dibujamos el triángulo equilátero aquí inscrito en esta circunferencia. Se trata ahora de desabatir ese triángulo como contenido en el plano. Esta sería la trazada de abatimiento, el eje de abatimiento, y la pareja de puntos correspondientes, este O y este O entre paréntesis. Vamos a coger este punto y vamos a unirlo con O mediante una recta. Cogemos el A mayúscula entre paréntesis y lo unimos con O entre paréntesis. Cortamos en este punto al eje. Como esta recta pasa por O, su desabatida va a pasar por O desabatido, lo uniremos y prolongaremos esa línea, y ahora cortará esa línea prolongada a la perpendicular trazada por A entre paréntesis en el punto A, que es la proyección horizontal de un vértice ya del triángulo. Como el lado este de aquí en el abatimiento es frontal,
al ser paralelo a la traza P' batida, en proyección horizontal será paralela a la línea de tierra. Luego simplemente por A haremos una paralela a la línea de tierra y en su corte con la perpendicular trazada por este punto a la traza P tendremos el B. Este sería el B abatido y aquí tendremos el B. Para este vértice vamos a auxiliarnos de un punto cuyo desabatido conozcamos, por ejemplo el B. Uniremos estos dos puntos hasta llegar a la traza en este punto, que es doble. Como esta recta pasa por B, su desabatida pasará por B. Y a continuación, por este vértice, que es el C abatido, dibujaremos la perpendicular y obtendremos de esta manera C. De esta forma tenemos ya el triángulo ABC que dibujamos aquí en color azul para diferenciar de las líneas auxiliares que llevamos hechas. Falta hallar ahora la proyección vertical del triángulo. Para ello, como el lado AB es frontal, su proyección vertical será paralela a P'. Prolongaremos AB hasta cortar a la traza en este punto. Por este punto haremos una perpendicular a la línea de tierra y haremos la frontal. Desde A y desde B referimos verticalmente y tenemos A' y B'. Para la proyección vertical del C podemos tomar también una frontal que pase por C. Hacemos el mismo procedimiento. Frontal por aquí, subimos a la línea de tierra y paralela a la traza P'. No hay más que referir desde C para tener C' y uniendo esos tres puntos tendremos ya la proyección vertical de los tres vértices del triángulo. Una vez hecho esto, vamos a ahora tendremos, esta es la base del tetraedro. Ahora, ¿qué hay que hacer? Levantar por el centro O de la base una perpendicular al plano de la base, al plano de la misma. Y en esa perpendicular llevaremos la altura del tetraedro que corresponde a esta arista de 3 centímetros. Para ello vamos a hacer aquí en figura aparte, vamos a venirnos hacia la derecha, vamos a dejar espacio para poder, digamos, hacer, y lo que hemos hecho ha sido copiar las trazas del plano, copiar los puntos A, B y C en esta figura, y tenemos aquí, digamos, los datos de partida, para tener un poquitín más de limpieza. Todo esto habría que hacerlo en una misma figura, Entonces dibujamos en figura aparte un triángulo equilátero de lado 3 y hallamos la sección principal, que es este triángulo que tenemos aquí en la parte derecha. Hallamos la altura de esa sección principal y este segmento es la altura del tetraedro en verdadera magnitud. Por tanto, lo que hay que hacer es desde el punto O levantar una perpendicular al plano, con sus proyecciones perpendiculares a las trazas del plano, y en esa perpendicular llevar esta medida. Como esta perpendicular es una recta oblicua a los planos de proyección, no se puede llevar directamente. Por tanto, hay que hacer la construcción de verdadera magnitud. Para lo cual tomamos un punto cualquiera de la perpendicular. Este punto que hemos elegido, tenemos aquí sus proyecciones. Elegimos esto y referimos aquí sobre proyección horizontal. Tenemos ahí. Si hubiéramos tenido suerte, al hallar la longitud real de este segmento, esa longitud real tendría que ser esta medida, que evidentemente no va a ser. No obstante, hacemos la construcción de verdadera magnitud de un segmento. Tomamos la diferencia de cotas, que es este valor, y hacemos una perpendicular aquí a la proyección horizontal. Y esta circunferencia nos permite trasladar la diferencia de cotas, de modo que este segmento representa la verdadera magnitud de este de aquí. Como esta medida no ha coincidido con la medida que nosotros deseamos, llevaremos esta medida de color rojo de la parte derecha, la vamos a llevar desde aquí sobre la línea de verdaderas magnitudes. Para ello dibujamos una circunferencia de ese radio y esa circunferencia con este centro la trasladamos aquí a este centro. Y eso nos determina aquí este punto, bajamos perpendicular y tendremos este, y referiremos verticalmente sobre la proyección vertical, y aquí tendremos el cuarto vértice de prima del tetraedro regular. Solo nos falta ya unir este punto con cada uno de los vértices del tetraedro, de la base que teníamos anteriormente. Y ya lo que nos queda para determinar el proceso final será hallar las partes vistas y ocultas. Observamos un detalle, que este punto C en proyección horizontal es el de menos alejamiento. Luego es un vértice oculto en proyección vertical, lo cual significa que las tres aristas CA', C'', C'D' y C'B' son ocultas. O sea, si el vértice es oculto, las tres aristas son ocultas. Y eso es lo que vamos a materializar ahora en el esquema. Y ahora, en proyección horizontal, como el punto B es el de menos cota, obsérvese que esta distancia es la menor de todas, significa que en proyección horizontal es oculto, luego las tres aristas que parten de él son ocultas. Y esas serían las partes vistas y ocultas del poliedro. En realidad, esta sería la solución y bueno, pues hemos eliminado pues una serie de líneas auxiliares. El plano del problema anterior, en él está la cara inferior de un hexaedro, siendo el centro el punto de coordenadas 0, 3z, que era el mismo centro del caso anterior. Una de las diagonales de la cara descrita de ese hexaedro mide 4 centímetros y es horizontal. Se pide representarlo.
Como son los datos del mismo caso anterior, pues partimos ya de la proyección horizontal y proyección vertical del punto O y de la posición después de haber sido abatido el plano, sería este O mayúsculo O entre paréntesis. Como nos dice el enunciado que en este plano está apoyada la cara inferior de un hexaedro o cubo y que una diagonal es horizontal, significa que en abatido la diagonal va a ser paralela a la traza P. Nos dan la medida de esa diagonal de cara, que es de 4 centímetros. Por tanto, por el punto O haremos una paralela a la traza P y llevaremos 4 centímetros para un lado y 4 centímetros para otro. La otra diagonal en el abatimiento será perpendicular y este sería el cuadrado, digamos, en el abatimiento. Este lado, que es horizontal, se encuentra en verdadera magnitud en proyección horizontal, por tanto, por este O haremos una paralela a la traza P y llevaremos los mismos 4 centímetros. Vamos a poner letras a los vértices y tendremos aquí que este de aquí sería el A desabatido y este sería el C desabatido. Bien, una vez que tenemos eso, lo que vamos a hacer ahora es desabatir el D y el B. Para ello nos vamos a auxiliar de alguno de los puntos que ya tenemos. Por ejemplo, prolongando C mayúscula, D mayúscula, cortamos en este punto a la traza P, como pasa por C, su desabatida pasará por C minúscula, uniremos y por D perpendicular tendremos aquí D. Y por simetría tendríamos ya el B. Y esa sería la proyección horizontal de un cuadrado en las condiciones que el enunciado ha marcado. La proyección vertical es inmediata porque no hay más que referir mediante horizontales o frontales de plano y tendríamos aquí, en fin, la proyección vertical de todos los vértices del poliedro. Bien, para que quede más clara la figura, hemos puesto aquí a la derecha, hemos copiado los elementos que teníamos ya obtenidos del abatimiento anterior y ahora, como esto es base de un hexaedro cubo, lo que hay que hacer es por cada uno de los vértices levantar una perpendicular al plano de dicha base. Y en esa perpendicular tenemos que llevar la medida de la arista, puesto que todas las aristas de un hexaedro son iguales. La medida de la arista sería el lado del cuadrado que habíamos obtenido aquí en esta figura. Como siempre decimos, estas dos figuras habría que hacerlas en una única. Nosotros lo hacemos así pues para que tenga más claridad la explicación. Vamos a tomar uno cualquiera de los vértices, por ejemplo el propio punto D, y vamos a hacer por él una perpendicular al plano. Para ello dibujamos sendas perpendiculares a las trazas del plano, representando estas líneas las proyecciones de la recta perpendicular. Para hallar un punto que diste del punto D la medida de la arista del hexaedro, pues vamos a tomar un punto cualquiera de esa perpendicular y vamos a ver si su longitud real fuera, la longitud real del segmento que hemos obtenido fuera la que corresponde al lado. Tomamos la diferencia de cotas, que sería haciendo esta horizontal por aquí, y esta diferencia de cotas la tomamos como radio de una circunferencia que dibujaremos aquí en esta perpendicular. Llevaremos aquí ese radio y esto sería la verdadera magnitud del segmento. Valor que no tiene por qué coincidir con este segmento, puesto que el punto este de la perpendicular lo habíamos elegido arbitrariamente. A continuación tomaremos esta medida y la llevaremos sobre la línea de verdaderas magnitudes. Dibujaremos esta circunferencia de este radio y a partir de este punto sobre esta línea vamos a llevar esa longitud. Dibujaremos esa misma circunferencia y tendremos este punto porque haremos una perpendicular para tener aquí la proyección horizontal y referiremos verticalmente para tener la proyección vertical. Y ese sería el punto D', digamos, habiendo levantado ya esa arista. Una vez que tenemos eso, pues tenemos que esto es la proyección horizontal de una cierta medida, que es la medida de la arista. Como en todos estos van a ser paralelas, no tengo más que por estos puntos llevar esas mismas medidas para formar la cara superior. Y en la proyección vertical haríamos lo mismo. Una vez que tenemos esta medida, haríamos la paralela a la cara superior y tendríamos aquí los vértices del hexaedro. Y ahora vamos a ver las partes vistas y ocultas. Observamos que en proyección horizontal este punto D es el de menos cota, este D minúscula es el de menos cota. Luego es un vértice oculto, luego las tres que parten de él son ocultas. Es decir, esta y esta serían tres líneas ocultas que son las que hemos marcado. Y luego el resto es visto, claro, puesto que obsérvese que este punto B es el de más cota, el B' mayúscula. Al ser B' mayúscula el de más cota, es el punto visto en proyección horizontal, luego las tres aristas que parten de él son vistas. En proyección vertical vemos que el vértice A es el de menos alejamiento, por tanto las aristas que parten de A' serán discontinuas, que son estas que hemos dibujado aquí. Por otro lado, este vértice C mayúscula es el de más alejamiento de todos, por tanto este C' mayúscula son las tres aristas que parten de él, serán las tres vistas.